¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en este video vamos a estar viendo sobre todo las tres técnicas que yo considero más importantes, esenciales y claves dentro del mundo del masaje. Me presento, mi nombre es Alejandro Rubio, yo soy licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, especialista en columna vertebral, lo que es quiropraxia, y me empezó a gustar muchísimo el mundo del deporte, la deportología. Por lo tanto, el masaje deportivo es una de mis pasiones. Comentarte que el perfil de este profesional es una figura nueva, en donde sus técnicas y sus servicios son súper demandados, no solo en el ámbito del deporte de élite profesional, sino también en el deporte amateur. Entonces es una figura súper importante y ya voy a estar comentando sobre todo lo referente a la salida laboral. Básicamente este tipo de profesionales pueden trabajar de forma independiente, por cuenta propia. También se ha visto mucho en gimnasios, clubes deportivos y particularmente como personal trainers también en conjunto con otros profesionales para justamente brindar un abordaje al paciente de forma interdisciplinaria, como siempre se decir, integral, es decir, con distintas miradas desde el punto de vista de cada campo laboral, obviamente de cada profesional. Así que es una figura muy interesante y, como decía, muy demandada también. Sobre todo porque en el deporte, y más que nada a nivel amateur, las lesiones y todo lo que tiene que ver con los trastornos musculoesqueléticos están a la orden del día, es decir, hay frecuentes lesiones que se dan y la mayor parte del tiempo por una cuestión de sobreexigencia y también falta de todo lo que tiene que ver con los estiramientos previos a la actividad física, el calentamiento, el precalentamiento, el trabajo regenerativo cuando se realiza obviamente la actividad, es decir, post-competitivo. Así que siempre las lesiones y los trastornos tienen que ver la mayoría de las veces con el pobre precalentamiento del paciente y también con una cuestión que tiene que ver con la sobreexigencia. Más que nada también en ese caso ya en el ámbito del deporte de élite y los profesionales de alto impacto, de alto rendimiento también. Así que como vemos, los trastornos más comunes tienen que ver con lesiones osteomioarticulares, es decir, que tienen que ver con la parte ósea, que tienen que ver con la parte muscular, que tienen que ver con la parte ligamentosa. Si hablamos de lo que es parte ósea, las fracturas y todo lo que tiene que ver con las fracturas en tallo verde o las fracturas microfracturas o lo que tiene que ver también con las lesiones a nivel del periósteo, del hueso, todo lo referente a ese tejido esquelético, bueno, se abordan dentro de lo que es el mundo del masaje deportivo, pero desde un punto de vista de la rehabilitación, sobre todo para tratar de ir mejorando el cuadro general del paciente para poder ayudar a que esa rehabilitación después sea lo más óptima posible. Por supuesto, después tenemos ya las lesiones y trastornos muy comunes dentro de lo que es la fibra muscular en sí. Ahí tenemos todo lo referente a los desgarros, ya sea micro desgarros o desgarros importantes superiores a los 2 centímetros, por ejemplo, donde implican hematoma o hemorragia interna, en donde se hace un trabajo interdisciplinario en conjunto con otros profesionales de terapia física, fisiatría, kinesiología y fisioterapia, médico traumatólogo, masajista deportivo. Así que son muchas cuestiones que tienen que ver ahí. Y después desde la parte ligamentosa me animo a decir que hay muchísimas lesiones también, sobre todo estas que se llaman esguinces o distensiones ligamentosas que llevan la articulación o, si se quiere, el rango de movimiento de esa articulación más allá de su rango articular normal. Entonces esto va a generar un estiramiento excesivo de esas fibras y ahí vamos a empezar a ver un grado 1, un grado 2 o un grado 3 cuando ya hay una rotura prácticamente del 50-60% de esas fibras, que genera obviamente dolor, impotencia funcional y a veces deformidad en la zona. Pero, por supuesto, hay muchas excepciones también. Estamos viendo en el mundo del deporte hoy en día que las roturas del ligamento cruzado anterior, sobre todo, son las más comunes y esto tiene que ver con un pobre precalentamiento dentro de lo que es la actividad física, también una falta de todo lo que tiene que ver con
la exigencia al músculo y lo referente a la falta de fortalecimiento de la zona de la musculatura a nivel anterior y posterior de lo que es el muslo y la pierna también. Es decir, todo esto son factores, como yo digo, desencadenantes que hacen que esa articulación y ese ligamento cruzado a la larga esté débil, y cuando hay un movimiento de flexión de rodilla en conjunto o combinado con una rotación de la misma, va a provocar esa torsión del ligamento cruzado y una ruptura parcial o completa, que implica también a veces lesiones a nivel de menisco. Obviamente también se ven mucho esto en el fútbol, pero en otros deportes como en el rugby se ven las luxaciones de hombro o de fracturas de clavícula también, propio del mismo deporte, en donde aquí estamos viendo deportes con un impacto físico y un contacto físico importante, sobre todo a nivel de los tackles y del scrum, que se dice también. En el tenis y en el golf también se ven muchas lesiones a nivel de codo de tenista, codo de golfista, epitrocleitis, epicondilitis. Todo lo que termina en itis son inflamaciones. Bueno, en realidad se ven muchísimas lesiones muy comunes a la hora de poder clasificarlas dentro de lo que es el sistema osteomioarticular. Y en estos casos el masajista deportivo tiene mucha importancia porque hay distintas técnicas que realiza para prevenir este tipo de lesiones que acabo de comentar. Tenemos las técnicas de masaje precompetitivo, en donde en estas técnicas la característica más importante es sobre todo la intensidad y la velocidad de la técnica y su profundidad, que es decir, que es prácticamente superficial para que no llegue en sí al músculo de forma profunda, pero la velocidad hace que ese músculo se active y tenga una tonicidad interesante como para que se pueda ir preparando para la actividad física. Por eso se le dice precompetitivo. Usualmente se aplican algunas cremas, algunos ungüentos que tienen alcanfor y que tienen otro tipo de componentes, siempre y cuando evaluando la clínica del paciente o del cliente, como se quiere. Entonces ahí estamos viendo en esos casos técnicas súper interesantes que hacen que el paciente obviamente pueda estar preparado para esa actividad física y evita lesiones como los desgarros, las distensiones, los esguinces y lo que estaba comentando al principio. Estas técnicas son súper interesantes, sobre todo porque se adaptan muy bien al deporte de cada atleta. Entonces ahí tenemos las técnicas que se enfocan a nivel de miembros inferiores, en el caso de estos deportistas en el fútbol, por ejemplo, en el hockey también, miembros superiores para trabajar todo lo que es pacientes que juegan al tenis, atletas que juegan al golf, bueno, como había mencionado el básquet. En el rugby se trata de trabajar en general todo también. Es decir, se trata de enfocar obviamente la técnica a la musculatura que más actividad va a tener. Entonces eso es clave para optimizar tiempos también de sesión, porque si lo hacemos a nivel profesional, por así decirlo, con deportistas de élite y atletas, el tiempo es súper importante. Entonces eso va de la mano también del trabajo integral que se hace con el preparador físico, con el fisio y bueno, el masajista deportivo que aplica sus técnicas precompetitivas para esta función que yo comentaba. Esta técnica es clave, y bueno, sobre todo lo que había dicho al principio, la intensidad y la velocidad es rápida y su profundidad no lo es tanto a nivel muscular. Esto obviamente porque como es rápida la técnica impide que trabajemos a nivel profundo trabajando con amasamiento en el músculo. Lo que queremos aquí es activarlo, ¿bien? Y después ya tenemos las técnicas postcompetitivas. Estas son después de la actividad física. Lo que tienen como características es que son un poco más lentas y obviamente esto nos permite manipular un poco más el tejido muscular, sobre todo porque nos permite eliminar ese ácido láctico residual que tiene el paciente después de la actividad física, porque cuando este ácido láctico no se elimina de forma residual y dejamos que el cuerpo lo vaya eliminando de forma paulatina, y lo que vamos a estar viendo es un paciente con dolores. Más allá de que haya estirado o no, que obviamente a ese nivel lo más probable es que lo hagan de esa forma, pero lo que se busca sobre todo es eliminar el ácido láctico residual post-competitivo para que no haya dolores y no haya lesiones futuras tampoco, y no genere fatiga muscular a la larga en ese paciente porque es propenso a lesiones después. Como decía, estas técnicas
postcompetitivas son muy interesantes y las características que son más lentas y con más profundidad. Todo esto que estoy comentando, por supuesto, se ven dentro de lo que es el curso que tenemos en masaje deportivo, dictado por la Academia de Masoterapeutas. Yo soy uno de los profesores que dictamos estos cursos. Son, bueno, muy interesantes porque el contenido es bastante amplio. Aquí el alumno ve todo lo que es anatomía, ve fisiología del deporte, ve también todo lo que es la parte de biomecánica. Lo puede hacer cualquier persona, no hace falta que tenga conocimientos previos, puede empezar desde cero. Se ven las patologías que acababa de comentar y otras más, obviamente, en detalle, con su sintomatología, su cuadro clínico y el abordaje que se puede realizar en cada uno de ellos. También se le enseña al paciente a crear y confeccionar su currículum vitae y, bueno, tener un panorama amplio de cuál es la salida laboral y el alcance que tiene esta hermosa profesión, obviamente, que estaba comentando, así que se le enseña todo eso también al alumno. Se ve también todo lo referente a los aceites, cremas y geles que se utilizan en el deporte, que es lo más común, qué componentes tiene, que hay que tener en cuenta, indicaciones, contraindicaciones, o sea que se ve de todo. Por otro lado, también en este curso que yo estaba comentando de masaje deportivo, es un curso 100% virtual, en donde tenemos un campus educativo que se le facilita al alumno, en donde tiene un usuario clave, ingresa y ahí tiene todo lo referente a videos, apuntes, manuales, foros, exámenes. El certificado es válido para toda Latinoamérica. En Argentina está avalado por la Cámara Argentina para la formación profesional y la capacitación laboral. En Chile está avalado también por distintas entidades que tienen que ver con todo lo relacionado al deporte. Está avalado por Madrid Formaciones, así que los alumnos que quieran ejercer el día de mañana en España lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Bueno, en toda Latinoamérica también tenemos estos cursos y son muchísimos los alumnos que tenemos de Ecuador, de Colombia, de México, de Uruguay, de Perú, de Bolivia, bueno, de muchísimos países, aparte de Chile también que había comentado recién. Así que es un curso súper interesante en donde también tenemos clases en vivo y en directo por Zoom. Son estas clases en tiempo real que se dan conmigo para poder evaluar distintos casos en particular. Inclusive analizamos casos actuales como las lesiones específicas de algún deportista que esté en tendencia, por así decirlo. Se analizan los casos, se debate con los alumnos, se establece un plan de trabajo hipotético que se le podría realizar a ese paciente, por qué lo haríamos, cómo lo haríamos. Bueno, todo eso se hace y se debate en los cursos que tenemos y en las clases en vivo. Así que la verdad que este curso en masaje deportivo es súper interesante. Como había comentado, 100% virtual con clases en vivo también, clases grabadas dentro del campus, certificado. La duración del mismo es a propio ritmo del alumno. Hay alumnos que lo terminan en 2 meses, otros en 5, otros en 3. Los horarios y días de clase los elige el alumno también, así que es muy flexible desde ese punto de vista. No te va a impedir realizar otras actividades que estás haciendo actualmente. Así que si te ha gustado este video y como he comentado lo referente a las técnicas de masaje precompetitivo, postcompetitivo, las lesiones más comunes en el deporte, te invito a que puedas anotarte en este curso, inscribirte, porque tenemos una promoción en el día de hoy y te va a interesar muchísimo porque es un descuento súper importante e interesante. Así que ojalá te pueda ver en el campus virtual muy pronto y bueno, nos estamos viendo. Chao.